salvado del infierno eterno. Señor, primero nos mostró su gran amor, derramando su sangre en la cruz. Ya fuimos salvos mediante la fe del Evangelio. Señor, ya queremos andar en la voluntad de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Señor, Dios quiere que todos sean salvos. Dios Padre, utilice nuestra vida para salvar a los pecadores. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo aún. Señor, abra la puerta de predicación. Queremos anunciar este precioso el Evangelio a las almas perdidas. Sobre todo, recuerde a nuestra familia, a la familia de los hermanos que no han recibido la salvación. Ayúdenlos para que acepten la palabra del Evangelio con un corazón humilde. Señor, estamos aquí reunidos ante su palabra. Mientras consideramos la palabra, Señor, se siembre su palabra en nuestros corazones. Renueve nuestra mente. Esta hora dejamos en su gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si tiene la Biblia suya, vamos a buscar San Juan capítulo 21. Busquemos San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 1 a 14. Se lo voy a leer. San Juan capítulo 21, versículo 1 a 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dieron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, 153. Aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Este texto, San Juan capítulo 21, después de que Jesús murió y resucitó, otra vez se manifestó a sus discípulos. Ya vamos a ver el verso 5. El verso 5 dice, les dio hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. El versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El versículo 11 también, vamos a leerlo juntos, leamos juntos. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, aun siendo tantos la red no se rompió. ¿Qué significa este acontecimiento, este mandamiento de Jesucristo? Este texto nos enseña de que las personas serán salvas a través del evangelismo. Hoy vamos a pensar en la misión de iglesia con este pasaje. O sea, en este texto, ya una pregunta, el mar, ¿qué quiere decir? El mar. Y también aquí dice, echad la red a la derecha de la barca, la red, el mar, la red. ¿Qué significa? Los peces obtenidos, los peces adquiridos, los peces. 153. Ya. El mar, ¿qué opina usted? ¿Qué significa el mar? Es la sombra del mundo. El mar es la sombra del mundo. La red describe la red, echad la red a la derecha de la barca, la red. El evangelio. Por medio de la red obtuvieron muchos peces, 153. Los peces, ¿qué significa? Los salvos. Los santos salvados, los creyentes renacidos. Ya. Los peces representan los creyentes renacidos, escuchando el evangelio. Nos enseña sobre la misión de iglesia.
salir del mar a la tierra. Significa que la iglesia está rescatado del mundo. Los rescatados, la iglesia y el mundo. Hacia los discípulos de Jesucristo. El Señor mandó a ellos echar la red hacia el mar. Nuestra misión es predicar el evangelio, anunciar el evangelio verdadero a todas las personas. Ya, ahora estamos en Cristo. Permanecemos en el evangelio. Hoy también ahora tenemos comunión con en el evangelio. Ya, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Primera Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, la iglesia de Dios que está en Guapiles de Costa Rica, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya fuimos salvos, somos perdonados todos nuestros pecados, escuchando la noticia del evangelio. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro Señor. Ya, solo Jesucristo. Ya. El mar es la sombra del mundo. La red, el evangelio de Jesucristo. Echad la red, anuncie el evangelio hacia todo el mundo. Ya ellos obtuvieron muchos peces. ¿Cuántos peces? 153. Ya vamos a volver al principal de hoy, el texto principal de hoy. San Juan capítulo 21. Ya volvamos al San Juan capítulo 21, versículo 6. El pasaje principal de hoy, San Juan capítulo 21. Ya, San Juan capítulo 21, versículo 6. Dice: el estío, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué nos enseña este mandato de Cristo? La misión de iglesia, evangelismo, anunciar el evangelio, predicar el evangelio. Después de recibir la salvación, ya cómo debemos vivir en este mundo hasta el día que lleguemos al cielo, compartiendo el evangelio de su Cristo a todas las personas en el mundo. Ya. En este versículo quería resaltar esta frase: a la derecha de la barca, echad la red. A la izquierda, derecha de la barca. En la Biblia, el lado derecho revela la justicia de Dios.
la voluntad de Dios, la justicia de Dios. A la derecha. ¿Qué significa? La Biblia nos enseña la dirección de nuestra vida después de ser salvo. ¿Ya a dónde va? Somos peregrinos. ¿Dónde está? Ahora ya estamos en Cristo. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Echar la red a la derecha de la barca, derecha. Claramente ya la dirección de iglesia, la dirección de nuestra vida, la dirección de cada uno de nosotros ya hacia la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso, antes de ser salvo, a toda la gente, los apóstoles predicaron: sé salvos, sé salvos, sé salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Ya. Entonces, después de recibir la salvación, ¿cuál es la voluntad hacia su iglesia? Predica el evangelio a todas las personas. Echad la red a la derecha de la barca. Echad. Red hacia el mundo. Predica el evangelio. Ya la dirección de nuestra vida ya solo por la gloria de Dios. Ya somos de Dios. Ya Jesús le había dado previamente a Pedro la misión evangelizar, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde dice eso? ¿En qué versículo habla sobre eso? Vamos a buscar San Mateo capítulo 4, versículo 19. San Mateo capítulo 4, versículo 19. Nuestro Señor Jesús le había dado a Pedro la misión de evangelizar. San Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice: les digo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Echad la red a la derecha de la barca. Ya. Ahora, ¿dónde está? Predica el evangelio hacia todo el mundo. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, os haré. ¿Quién cumplirá? Pescadores de hombres, nuestro Señor Jesucristo. El cambio de nuestra vida también. ¿Quién cumplirá? Señor Jesucristo. El Santo hace recordar la palabra aprendida, la enseñanza escuchada. Hoy también nos envía su palabra para que cambie nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra vida. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ya vamos a volver a el pasaje principal de hoy, San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 11. Versículo 11. San Juan capítulo 21, versículo 11. Dice:
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos la red no se rompió. El número de peces que entraron en la red está escrito exactamente. ¿Cuántos peces? 150 peces. La Biblia testifica. 153 peces. El número de peces que entraron en la red. La red, ¿qué significa? El evangelio. Echad hacia el mar. Predicar el evangelio. Hoy en día mucha gente no quiere escuchar el evangelio. Según la Biblia, los salvos son pocos. Son pocos. Muchos son llamados por el evangelio, pero pocos son escogidos. El número de peces que entraron en la red. Ahora ya estamos en el evangelio. 153. ¿Qué significa? Nuestro Padre Dios cuenta. A ver, ustedes, ¿cuándo fueron salvos? ¿Por medio de quién? Fue salvo. Nuestro Señor sabe bien. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por medio de quién ha escuchado el evangelio? Él cuenta el número de estrellas. No voy a buscar en la Biblia. Salmos capítulo 147, versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas. Él cuenta. Dios es el que cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Sabe bien. Él cuenta. El Señor sigue contando el número de los salvos. Ayer, ¿quién fue salvo? El mes pasado, ¿quién fue salvo? El año pasado, ¿quién fue salvo? ¿En dónde se realizó el seminario? ¿Cuántas personas han nacido de nuevo? El Señor sabe bien. Él cuenta. La Biblia, en la Biblia está escrito 153 veces. Ya vamos a buscar Salmos capítulo 87. Salmos capítulo 87. Vamos a ver Salmos capítulo 87, versículo 2. Salmos capítulo 87, versículo 2 dice, ama a Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. 5. De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. El Altísimo mismo la establecerá. Este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde está? El versículo 2 dice, ama a Jehová las puertas de Sión, Jerusalén. Nuestro Señor
Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre en Jerusalén. De Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. El Altísimo mismo la establecerá. El versículo 6, vamos a buscar. El versículo 6, leamos juntos en voz alta. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Jehová contará. Jehová contará al inscribir a los pueblos, los costarricenses, los coreanos. Aquí dice, Jehová contará. Él cuenta, sigue contando. Al inscribir a los pueblos, nació allí. Esta persona, aquella persona también. Nació. Oyendo la palabra de salvación, la palabra del evangelio. Es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 3, versículo 7. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, era un fariseo, un principal de los fariseos, pero sin salvación, sin nacer de nuevo, guardaba todos los mandamientos de Dios, pero sin salvación, sin nacer de nuevo, como hijo de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, como hijo de Dios. Aquí dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Está conectada en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En allí. ¿Qué significa? Salmos capítulo 87, versículo 7. Leamos juntos, 7. Cantores, tañedores, en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Otra vez, leamos juntos en voz alta. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La fuente de los creyentes renacidos es Jerusalén. Las puertas de Sion. Cristo murió en el Calvario, derramando su sangre. Por la sangre de Cristo ya fuimos perdonados. La redención eterna, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Completamente, eternamente. Por eso aquí dice, todas mis fuentes están en ti. ¿En ti? ¿Qué significa? La fuente de la iglesia es la cruz de Jesucristo. Solamente es posible recibir la salvación, nacer de nuevo como hijo de Dios por la sangre de Jesucristo. Por eso la cruz de Cristo, nuestra fuente. Salmos capítulo 87, versículo 4 dice, yo me acordaré de Rahab, de Babilonia, entre los que me conocen aquí. Filistea, Tiro, con Etiopía, nació allá. ¿Qué significa? Los gentiles. Solamente nuestro Padre Dios es el del pueblo de Israel. No. Se lo ama a todas las personas. Sin excepción de personas. Ama a todos los hombres. Dios quiere que todos sean salvos. Todos. Incluye ustedes, sus familiares, sus padres, sus hijos, sus amigos. Todos
Todos pecaron. Todos son pecadores. Por eso, para quitar todos nuestros pecados, Cristo vino a este mundo como ser humano, en forma de persona. ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, derramando su sangre, Señor murió y resucitó. Él nos salvó por la sangre de Jesucristo. Por eso, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19 está escrito: conoce el Señor a los que son suyos. Jehová contará. Él cuenta. Señor conoce a los que son suyos. ¿Realmente ustedes fueron salvos? ¿Han nacido de nuevo como yo de Dios? ¿Ahora tienen la certeza de salvación? ¿Ya después de la muerte está preparado el reino de Dios para ustedes? ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Señor también conoce a los que son suyos. Es muy, muy importante. Es conocido por Dios. Esta persona, mío. Señor solo reconoce el servicio de iglesia. Hoy también se reúnen muchos congregantes llamando al Señor Dios Padre, alabando en mucha iglesia, pero Dios no oye la oración de los pecadores, solo reconoce, solo acepta el servicio de los justos. Volvamos, San Juan capítulo 21, versículo 11. Vamos a volver a San Juan capítulo 21, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos, la red no se rompió. Observe, en la última parte de este versículo, la red no se rompió. ¿Qué significa? La red no se rompió. ¿Qué piensan ustedes? No se rompió la red. ¿Cuántas veces entraron en la red? 153 veces. Pero aquí dice, la red no se rompió. ¿Qué significa? Nuestra salvación nunca se pierde. Hoy en día, el diablo engaña con las falsas doctrinas. Para mantener la salvación, necesita hacer buenas obras para mantener la salvación. Entonces, según su opinión, para recibir la salvación, necesita dos cosas: la fe de Jesucristo y también apoyando la justicia humana. ¿Por qué? Para mantener la salvación, para que no se pierda. Pero según la Biblia, sí o no, no es así. Es mentira, es la falsa doctrina. La red no se rompió. Nuestra salvación no se pierde. ¿Quién guarda? Las manos de Dios. Las manos de Dios. La red no se rompió. Los salvos, hasta este año, los justos. Entonces, desde el próximo año,
¿Cómo debemos hacer para mantener la salvación? Si un creyente renacido que peca, entonces ¿a dónde va? Si un creyente renacido comete, peca, entonces ¿a dónde va? ¿Otra vez volverá a pecador? ¿Hasta hoy somos justos? No. Para siempre, eternamente, la redención eterna. La red no se rompió. 153 veces. El resto de los peces, ¿ahora dónde está? ¿En el mar? Mucha gente no quiere oír la palabra del evangelio. Pronto va a llevar a cabo de seminario bíblico. Quiero invitarlo, su familia. Estos días sí, estoy muy ocupado, estoy cansado, luego más tarde. Qué triste. Ahora de parte de Dios está dando la oportunidad de ser salvo, de escuchar el evangelio. ¿Dónde está? Responsabilidad. La red no se rompió. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 6. Vamos a buscar San Juan capítulo 6, versículo 39. Tenemos el Espíritu Santo. La Biblia también está escrito por la inspiración del Espíritu Santo. Solamente los creyentes renacidos pueden descubrir en este texto con respecto a la salvación, a la doctrina del evangelio. San Juan capítulo 6, versículo 39 dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Señor conoce los que son suyos. No pierda yo nada. En el día postrero lo resucite. El rato de iglesia, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, se llama la segunda venida de Jesús. Seremos arrebatados por el poder del Señor. Él cuenta. En Costa Rica. Totalmente. En el lugar de Guapiles. ¿Cuántas personas han nacido de nuevo? Él cuenta. Está aumentando, se está aumentando. Muchos hermanos renacidos, escuchando el evangelio, participando del seminario bíblico. ¿Por qué? Compasión. Los hermanos primeros anuncian el evangelio con amor, teniendo la mente de Jesucristo. Los peces, los salvos, los santos, los rescatados, ya salir del mar a la tierra. Por eso hoy en día mucha gente desea ganar mucho dinero para hacer, para vivir, por el deseo del mundo. Ellos son esclavos de los deseos. Somos siervos del Señor. Es diferente. Nuestra meta, nuestro propósito
nuestro carácter ya sea cambiado. Todo por la palabra de Dios. Que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo recite en el día postrero. Los versículos relacionados también ustedes saben bien, porque en el seminario bíblico escucharon muchos bíblicos acerca de este tema. Ya. Veamos San Lucas capítulo 10. Veamos San Lucas capítulo 10, versículo 20. San Lucas capítulo 10, versículo 20. San Lucas capítulo 10, versículo 20. Ustedes pueden memorizar el orden bíblico, el orden de la Biblia, el Nuevo Testamento. Es fácil memorizar. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. San Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí dice, vuestros nombres están escritos en los cielos. En el libro de vida está escrito, mi nombre es su nombre, ¿sí o no? Sí. Entonces, el nombre de los pecadores, el nombre de los que no son salvos, ¿dónde está escrito? Nuestros nombres ahora están escritos en los cielos. ¿Es posible borrarse? No. ¿Quién puede borrar mi nombre? Ahora mi nombre está escrito en el cielo, ¿Quién puede ir al reino de Dios? Solamente el Señor, es Cristo y la iglesia. Los justos, los santos. Nunca se borra ya. Mi nombre es su nombre. ¿Por qué? Están escritos en el cielo, en el reino de Dios. Al contrario, ¿dónde están escritos el nombre de los pecadores? Vamos a buscar. Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, en esta tierra, en el polvo. Es muy fácil borrarse. ¿Sí o no? Se borra.
Cuando uno muere, ¿a dónde va? Se borra su nombre. ¿Quién recuerda? Su acción. Pocos, a veces. Pero su espíritu sube arriba, al cielo, al infierno. Infierno. Cuando estaba en esta tierra, Dios ha dado a él la oportunidad de oír el evangelio, pero no quería escuchar el evangelio. El destino eterno de él ya es el castigo eterno, infierno eterno. Qué triste. Ya va al infierno eterno. Aquí dice, están escritos en el polvo los que se apartan de mí. San Lucas capítulo 10, versículo 20 y Jeremías capítulo 17, versículo 13. Vamos a comparar. Mi nombre y su nombre están escritos en el reino de Dios, pero al contrario, el nombre de los pecadores está escritos en el polvo. ¿Dónde está escrito tu nombre? ¿En el polvo o en el cielo? En el cielo, el libro de vida se guarda por Dios eternamente. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el polvo, entonces perecerán. Perecerán. Por eso nuestra ambición es muy, muy importante. ¿Qué es el tema de hoy? La misión de iglesia. Otra vez, Señor, da la misión de evangelizar a sus discípulos. Ya, vamos a volver a pasaje principal de hoy, San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 10. Para mí es gran placer compartir la palabra de Dios con los hermanos. Sí. Es muy precioso aprender la Biblia, la verdad del Evangelio, la voluntad de Dios hacia nosotros. Señor, abra mis ojos espirituales. El entendimiento espiritual tener es muy valioso en nuestra vida. Está cegado hoy en día. Mucha gente. Ya San Juan, capítulo 21, versículo 10. Dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Qué significa? Ya, Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Otra vez vamos a pescar. ¿Sí o no? No. Ahora, Señor, les dijo a sus discípulos, trae los peces que acabáis de pescar. Los peces que entraron en la red. Trae los peces que acabáis de pescar. Señor quiso comer los peces. ¿Qué enseñanza nos da?
Señor quiere recibir ya nuestro servicio, nuestro trabajo y nuestra dedicación. Antes de ser salvo, Señor, acepto mi oración, mi servicio, mi trabajo, mi dedicación. No. Nuestro Señor Jesucristo es santo. Antes era el justo, el pecador. Es necesario primero nacer de nuevo, como yo Dios, recibir la salvación, ser santo, ser justo. Solamente el Señor acepta el servicio de los cristianos, no, cristianos salvos. ¿Cuándo fue salvo? Yo, hace muchos tiempos, cuando era niño, yo asistí en la iglesia con mi mamá, mi papá, mis padres. Ahora, no le pregunto, ¿cuándo asiste a la reunión de iglesia? ¿Cuándo fue salvo? ¿Cuándo ha nacido de nuevo como hijo de Dios? No sabe, no sabe. ¿Cuál es la manera de recibir la salvación? Por medio de la oración de recibir al Señor como Salvador. Ahora sí recibe al Señor Jesucristo como Salvador, entonces levante sus manos. Con aplauso, ya recibe al Señor. Ellos también, ya fueron salvos, ya son hijos de Dios con aplauso, ya. Ustedes también son hijos de Dios. Es mentira. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Lo que dice la Biblia. ¿Qué testifica la Biblia? Vaya. Lo que dice la Biblia. Predica. Lo que testifica la Biblia. El Señor quiere recibir ya nuestra justicia. Por eso, el versículo 10 dice, Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Por eso, ¿qué significa? Comer los peces, Señor. ¿Qué significa? Tener la comunión. Los cristianos salvos con el Señor. Ya comunión íntima con Jesucristo. Ya empieza a tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la Biblia, comer, ¿qué significa? Tener la comunión. Por eso, tener la comunión dentro de la iglesia es importante. Porque no salvo el Señor. ¿Por qué? No salvo el Señor. ¿Para qué? Para tener comunión. ¿En esta tierra solo? No. En el reino de Dios también. ¿Solamente hasta el día que lleguemos al cielo? No. En el cielo también. Estaremos para siempre con el Señor. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 3. Esta escena nos enseña acerca de la comunión de los santos con el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, el último libro de Biblia, Apocalipsis, dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Observe. Primero esta frase. Yo estoy a la puerta. La puerta de corazón. Hoy en día también está llamando con el evangelio nuestro Padre Dios. ¿Sí o no? Está llamando mucha gente con el evangelio para que bendiga primero la bendición con una bendición celestial. Recibir la salvación. Por eso aquí dice, yo estoy a la puerta llamando con el evangelio. Se salvo, se salvo. Si alguno oye mi voz, la primera prédica de Pedro, ¿qué predica? ¿Seria? Sed salvo, se salvo, se salvo. Si alguno oye mi voz, ¿qué voz sería? La voz de Cristo, o sea, la palabra del evangelio, la palabra de salvación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, aceptando ya la palabra de salvación, abriendo sus corazones, entonces entraré a él. Cuando uno escucha el evangelio y creerlo, entonces el Espíritu Santo también cae en su corazón, en el corazón de él. Ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo cae el Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Cuándo entra el Espíritu Santo en el corazón de hombre? Cuando uno primero escucha el evangelio y verdaderamente creerlo. Entonces, para ser sellado, el Espíritu Santo entra en el corazón de él. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oídos, habiendo creídos. Aquí dice, entraré a él. Por eso, recibir la salvación, ¿qué significa? Recibir el perdón de los pecados, el conocimiento de salvación, recibir el perdón de los pecados. Pero hoy en día, muchos congregantes piden a Dios. Hoy también pidiendo de sus pecados, Señor, Señor, perdone, perdone, pidiendo, 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 pidiendo. ¿Hasta cuándo? Entonces, mientras pide a Dios de sus pecados, entonces, cuando venga Jesucristo? Sí, cuando venga Jesucristo. Entonces, ¿él a dónde va? Pidiendo, 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 pidiendo de sus pecados. Mira, va al cielo, va al infierno. Ya somos perdonados por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo. Ya, después de recibir la salvación, si un creyente renacido cometa, entonces ya confiesa la confesión. Pero para mí está mi abogado, mi redentor, mi mediador, Jesucristo. Aquí dice, entraré a él y cenaré. ¿Qué significa? Ya empieza la vida cristiana, ya empieza a tener relación correcta con el Señor. Cenaré con él y él conmigo. Por eso trae los peces que acabáis por medio de la ley. ¿Qué significa? Ya empieza la relación correcta. Dios quiere tener la comunión íntima. Por eso cuando tengamos la comunión dentro de la iglesia, entonces Señor también, ¿dónde está? Con nosotros. Está.
Por eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo con el evangelio para bendecir. Si alguno oye mi voz, si alguno oye la palabra de evangelio y abre la puerta y créelo y entiende bien la verdad del evangelio, entonces entraré a él como el Espíritu Santo. Entraré a él. El Espíritu Santo cae en el corazón de los creyentes renacidos y cenaré. Ya empieza la vida verdadera, la vida cristiana. Y él conmigo también recibe la ayuda y el favor de Dios, la palabra de Dios. Hoy también Dios está enviando la palabra para edificar nuestra fe, para fortalecernos con el evangelio. Ya, vamos a volver a San Juan, capítulo 21, versículo 9. Por eso ya Dios quiere que sus hijos le adoran y obedezcan con devoción para siempre. San Juan capítulo 21, versículo 9. Ya, vamos a leer juntos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Al descender a tierra, los discípulos de Cristo vieron brasas puestas. ¿Qué significa? Brasas puestas. Al descender a tierra, ya vieron, wow, está preparado. Pan, pez, encima de brasas. ¿Qué significa? Un pez encima de brasas. En la Biblia, el fuego se refiere a aflicción, sufrimiento. ¿Qué significa? Por el evangelio y la iglesia del Señor, recibir la aflicción y el sufrimiento es muy, muy precioso, valioso. Para predicar el evangelio se necesita las aflicciones por el evangelio. Por eso un pez encima de brasas, vieron brasas puestas. Ya, vea. Señor quiere comer un pez encima de brasas. Después de recibir salvación, un cristiano renacido, no quiero trabajar, no quiero asistir a la reunión. Otra vez se necesita revisar su corazón, su salvación. ¿Por qué? El carácter del Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo. Nosotros también ya tenemos el Espíritu Santo, entonces es posible sentirse el deseo del Espíritu Santo. Wow, estoy ardiendo. Cuando escucha la palabra de Dios, wow, yo también quiero vivir solamente por la gloria de Dios. Deseo que se glorifique mi vida a Dios. Espero que se refleje mi vida a Dios. Por eso Dios quiere comer un pez encima de
brasas, brasas. En la iglesia hay los hermanos nuevos y también hay hermanos primeros, salvos. ¿Quién primero sirve? ¿A ustedes? Los primeros hermanos. Gracias a ellos y también la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, ya ahora estamos aquí. Los hermanos coreanos también primero fueron salvos y ellos querían anunciar el evangelio en todos los países y hasta Costa Rica. Por eso muchos misioneros están enviados por su oración, por su apoyo. Son enviados muchos misioneros por su apoyo y su oración. Yo también, yo vine a Costa Rica. Por eso, y para edificar la iglesia se necesita juntamente colaboración, dedicación, trabajo, con entusiasmo, sacrificio. Por eso al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas. Por eso el crecimiento espiritual es muy valioso ante Dios. Wow, está creciendo la iglesia de Guapiles. ¿Por qué? Pasó las aflicciones por el evangelio. Por eso hoy en día, hoy, muchos hermanos ahora asisten al culto dominical. Un pez encima de brasas. Se refiere a la aflicción, sufrimiento, sacrificio, trabajo. Por eso Jesús comió pescado asado a la brasa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Un pescado asado a la brasa. ¡Wow! Ese hermano pasó la aflicción, el sufrimiento por el evangelio, por la iglesia. ¿Qué significa esta escena? El Señor acepta los sacrificios y trabajos de los hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Hechos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ya dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo dice así: me gozo en lo que padezco por vosotros, por su fe, por vosotros.
y cumplo en mi carne, solamente en mi pensamiento, en mi corazón, no. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es la que falta de las aflicciones de Cristo? Son los sacrificios necesarios para edificar la iglesia del Señor. Se necesita la dedicación, la aflicción, el padecimiento. Sin aflicciones, sin servir, la iglesia no puede edificar. No puede ser edificada perfectamente. Por eso ocupa nuestro servicio, nuestro trabajo y nuestro sacrificio por el evangelio y la iglesia del Señor. Ya debemos cumplir las aflicciones por el trabajo del Señor. Busca el deseo carnal, no. Busca primero el reino de Dios y su voluntad. Entonces serán añadidas en todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo también padeció por el crecimiento espiritual de iglesia. Aunque el trabajo por la iglesia es doloroso físicamente, el apóstol Pablo dice, me gozo. Hablando, nosotros también, me gozo. Hay un gran gozo que Dios da a los colaboradores del evangelio, viendo, el crecimiento espiritual, el fruto del evangelio. Primero recuerden, Jesús padeció primeramente para que recibiéramos la salvación. Murió en la cruz derramando su sangre. Primero padeció por mí, por nosotros, por vosotros. Ya es digno de servir al Señor. Viva como es digno del evangelio. Entonces ya tenemos padecer por el trabajo de Cristo. ¿Cuál es la mayor bendición en la vida cristiana? La aflicción por el evangelio. El sufrimiento por la iglesia. Recibir las aflicciones por la gloria de Dios es la gran bendición para nosotros. Porque está preparado en el cielo el galardón eterno. Nuestro Señor recompensará a cada uno según su obra. Ahora tenemos la oportunidad de servir para las almas perdidas en este lugar. ¿Está preparado? ¿Preparada? La corona eterna. Por eso, tener la oportunidad de trabajar por la obra del Señor, esto significa que está preparada la gran bendición de Dios para mí, para nosotros. Hebreos capítulo 6, vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10, se lo voy a leerles. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios recuerda y recordará
vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado, pretérito, pasado. Nuestra obra, el trabajo de amor, nuestro trabajo con amor que hemos mostrado. Señor recordó y recuerda, también recordará. ¿Ustedes creen en esta palabra, promesa? Se siembre este versículo en sus corazones y guarda en la tabla de tu corazón primero. Escriba. Es muy, muy precioso. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La promesa de Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Y termina la Biblia. Pronto vendrá, dice Señor Jesucristo, con el galardón eterno para nosotros. ¿Cuál obediencia tienen en sus vidas? Ya, volvamos al principal pasaje de hoy. San Juan capítulo 21, versículo 12. San Juan capítulo 21, versículo 12. Dice, les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aquí dice, venid, comed. Está traducido en la versión de Biblia en coreano. Venga, venga a desayunar. Esta escena nos enseña acerca de la comunión de los salvos con el Señor. Ya vea, ¿quién preparó desayuno? ¿Discípulos? ¿Sus discípulos? No. Jesús, el mismo preparó desayuno. Brasas también. Pan también. El versículo 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Vea. El versículo 13 dice, vino. Jesús vino a sus discípulos. ¿Quién vino? ¿Quién se acercó a sus discípulos? Jesucristo, el mismo, primero. Y tomó el pan, y les dio, coma. Señor preparó el desayuno para sus discípulos. Asimismo, para mí, para nosotros, todos los días lea la Biblia, meditando en ella. Entonces, Señor envía la palabra necesaria. Señor conoce bien su circunstancia difícil. Algunos hermanos ahora están llevando los días difíciles. Conocen bien nuestra situación preocupante, nuestra circunstancia, sabe bien. Primero envía su palabra. Por eso llevando este pasaje, viva y pasa esta aflicción. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Hoy también tenemos el culto dominical. En esta hora, a cada uno de nosotros ahora
Señor envía la palabra necesaria a cada uno de nosotros para que viva como es digno del Señor. Reciba humildemente, agradeciendo a Dios, reciba esta palabra. ¡Wow! Dios ama a mi espíritu. Jesús se acercó primero a los discípulos. Preparó comida para sus discípulos. El aliento espiritual está preparado en la reunión de iglesia. Los domingos, ¿a dónde va? Para ganar el dinero. Busca un trabajo. No. Para buscar la palabra. Señor, hoy también envíeme la palabra necesaria. Señor, sabe bien mi petición especial. Ayúdenme con su palabra primero. Sostenga. Entonces, después de recibir la palabra, entonces, en mi caso, me agarro duro de esta palabra. Me agarro duro. ¿Por qué? Ha enviado a mí este pasaje. Me agarro duro de esta palabra. Les dio asimismo del pescado. Ya. Hoy por último vamos a pensar en esta pregunta. ¿En qué momento Pedro negó a Jesús? ¿En qué momento Pedro negó a Jesús? Es el tiempo antes de amanecer. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Vamos a buscar San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14, versículo 30. San Marcos capítulo 14, versículo 30. ¿En qué momento Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? San Marcos capítulo 14, versículo 30. Dice, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 3 veces. Tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Por eso es el tiempo antes de amanecer. Negó a Jesús, Pedro, 3 veces. Ya, vamos a volver San Juan. Primero, busquemos San Juan, capítulo 18. Ya, otra palabra también vamos a buscar. Y luego, otra vez, volvemos al pasaje principal de hoy. San Juan, capítulo 18, versículo 18. San Juan, capítulo 18, versículo 18. Una pregunta antes de leer este pasaje. ¿Dónde negó Pedro a Jesús? Lo negó ante el fuego. Con estas 3 preguntas vamos a observar este versículo. Otra vez, ¿en qué momento Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Dónde negó Pedro a Jesús? Lo negó ante el fuego, frente al fuego. Ya, San Juan capítulo 18, versículo 18 dice, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Por qué? Hacía frío y se calentaban
y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Aquí dice, habían encendido un fuego. Pedro negó a Jesús 3 veces, en donde, aquí dice, habían encendido un fuego delante de fuego. Ya, volvamos al pasaje principal de hoy. San Juan, capítulo 21, versículo 3 y 4. San Juan, capítulo 21, versículo 4. Ya, vamos a observar detalladamente, atentamente, vea, cuando ya iba amaneciendo, cuando se apareció Jesús a sus discípulos, es el amanecer, amanecer. Cuando se manifestó Jesús a sus discípulos, es el amanecer. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. El Señor vino al amanecer. El Señor preparó brasas. ¿Dónde negó Pedro a Jesús? Ante el fuego. ¿En qué momento Pedro negó a Jesús? Antes del amanecer. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Por eso Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? 3 veces. ¿Qué significa? Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas, me amas, me amas? Jesús conocía los sentimientos de Pedro. Pedro estaba angustiado y avergonzado por sus propios fracasos pasados, recordando ese día. Jesús preparó varias cosas en detalle para perfeccionar la fe de Pedro, para recuperar la fe de Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Por eso Jesús también preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas, me amas, me amas? ¿Para qué? Para dar la oportunidad. La misión. Sígueme, sígueme. Pescador será, usaré pescadores de hombres. De parte de Pedro, recordando la misión recibida antes. Pero estaba avergonzado por sus propios fracasos. Por eso Jesús preparó varias cosas para él, para Pedro. Por eso Pedro recordó sus propias acciones pasadas. En el momento en que negó a Jesús, ¿sí o no? Sí. Jesús volvió a llamar a Pedro, 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 Pedro. Le dio la oportunidad de misión a Pedro nuevamente. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Por eso, capítulo 21, versículo 15, apacienta mis corderos. Versículo 16, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, ¿me amas? El versículo 17, apacienta mis ovejas. Ovejas. Gracias a Dios. Esa es la misericordia de Dios. San Juan, capítulo 21, versículo 14. Veamos. San Juan, capítulo 21, versículo 14. Dice,
esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Jesús se manifestaba a sus discípulos. Señor, se manifieste a los hermanos de Guapiles. Espero que nuestro Señor se manifieste mucho a sus vidas. Primero, con la palabra de Dios. Y también la ayuda y el favor, la misericordia de Dios. Se manifestaba a sus discípulos. ¿Para qué? Otra vez para dar la oportunidad de evangelizar. La misión de iglesia. Predicar el evangelio. Hecha a la derecha de la barca por medio de la red. Ya salieron los peces. 153. Los salvos, los justos. Señor preparó la comida para sus discípulos. El aliento espiritual también. Hoy en día para nosotros está preparado el Señor mismo a través de la palabra. Señor quería comer pez asado. Vieron brasas puestas. El hermano que pasa las aflicciones por el evangelio ante Dios. ¡Wow! Hermoso. Su vida está preparado. Recompensará el Señor para él. Pronto vendrá con el galardón eterno. Hoy aprendimos sobre la misión de iglesia basado en el libro de San Juan, capítulo 21. Cuando regresa a su casa otra vez, lea y meditando en ella. Muchas gracias por su atención. Vamos a terminar orando. Oremos juntos. Señor, gracias. Hoy también nos envió la palabra necesaria. Señor, sabe bien nuestra situación y circunstancia y nuestro corazón profundo. Señor, realmente queremos recompensar por el evangelio. Señor, tenga misericordia a la gente que viven en este lugar. Todavía no sabe su destino eterno. Señor, tenga misericordia y envía primero la palabra del evangelio. Por esto, Señor, use como instrumento del evangelio para cumplir su voluntad en nuestra vida. Señor, utilice preciosamente. Señor, siempre nos acompaña y proteja para que podamos dedicarnos solamente y por el trabajo del Señor. Señor, dejamos nuestra vida en su gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.